Buenas tardes y bienvenidos todas y todos a Nos Tomamos un Café con un espacio, como sabéis, relajado y distendido, donde una vez al mes charlamos con algunos de los principales expertos en tratamiento de aguas de nuestro país. Soy José Miguel del Arco, director de aguasresiduales.info, y tras nuestros cafés con varios de los profesionales más destacados de nuestro sector, hoy en esta sexta edición tomamos café con otro de los grandes de nuestro país, otro de los grandes en materia de tratamiento de aguas. Pero antes de dar paso a nuestro querido Fernando Esteve para que nos presente al invitado de hoy, me gustaría comentaros algunos detalles del evento. Como sabéis, para facilitaros vuestra participación, os hemos activado un botón y cuando pasen unos 15 o 20 minutos, aquellos que queráis intervenir en directo, pulsando el botón podréis entrar directamente en la sala y charlar con nuestro invitado. Y para aquellos que prefiráis hacer las preguntas mediante texto, como se ha hecho siempre, disponéis también de una pestaña de preguntas donde nos podéis dejar las preguntas y se las iremos leyendo al invitado. Mi compañera Tina estará, como siempre, resolviendo vuestras dudas en el chat online. Y sin nada más, pues doy paso a Fernando Esteve para que nos presente a nuestro invitado. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, José Miguel. Buenas tardes. Me atrevería a decir queridos tertulianos, porque se trata de hacer una tertulia, una charla de café. Buenas tardes si estáis aquí de este lado del Atlántico y buenos días si nos escucháis y nos veis desde la otra parte, de la parte más oeste del Atlántico. Es un placer poder contactar con vosotros a ambos lados, ¿no? Después de la tiranía que nos impone las obligadas vacaciones, que solemos coger casi todos, donde no hemos tenido más remedio que tomar el café o en la playa o en la montaña, deseando este año de tomarlo fuera, pues volvemos al café o al café con ron, como decía nuestro querido invitado de hoy. Os recuerdo, aunque la mayoría sois asiduos, que no se trata de una ponencia técnica, que no se trata de preguntarle a nuestro invitado cuál es el presupuesto de la explotación, de la farfana, ni de nada de esto. Se trata de una charla de café donde queremos sacar los aspectos más personales, con más cariño de este gran experto que tenemos hoy y que es Felipe Puget. Es el sexto de los cafeses que nos tomamos y en este caso cuando pensamos en él pensamos como una persona muy completa en el aspecto de las aguas residuales, que es fundamentalmente donde nos centramos en estos cafés, ¿no? Philip empezó a trabajar en el año 89 en aguas residuales, es ingeniero industrial, comenzó en una de las plantas más grandes de España, en la Edar Besós, del Barcelona, del río Besós, y yo creo que es uno de los expertos españoles de primera línea y me atrevería a decir que también mundial en el aspecto de gestión de Edar. Ha pasado por varias empresas del grupo Agbar, donde ahora mismo está en Suez, y ha coordinado esta explotación y este asesoramiento. No olvidéis que es director de estrategia y de operación de EDAR, del grupo Agbar, con trabajos con actuaciones en departamentos como I+D más I y en otros sectores también, incluso como la propia formación. Pertenece a diversas asociaciones, como pueden ser ASERSA. Saludamos aquí a algunos de los miembros que sabemos que está presente de ASERSA, destacados miembros de ASERSA. También pertenece a AEAS y a EDIR y también a AIWA, ¿no? Entre otros. Yo creo que es uno de nuestros mejores expertos, pero no le vamos a quitar el protagonismo. Así que, Philip, adelante, buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Fernando, y bueno, muchas gracias por tantos elogios que no me merezco. Y muchas gracias también a José Miguel por invitarnos a este café distendido. A ver qué preguntas me vais a hacer, que ya las espero.
Como podéis ver, además de ser un gran experto, otra de sus cualidades es la humildad, ¿no? O sea que, Philippe, ¿cuál es tu procedencia? ¿De dónde procedes? Porque a mí me suena un poco a francés ese apellido. A ver, explícanos un poco tu procedencia. Sí, a ver, yo soy francés y pues yo soy un poco, como diría, pues un poco un mueble de Akbar en el tema de saneamiento, depuración. Hace como 32 años que estoy en la compañía y después llevaba unos años más en una pequeñita ingeniería, como todos hemos empezado, que trabaja más que nada de desarrollo y implementación de trabajos de I+D, precisamente en el campo de tratamiento de aguas residuales. Y pues mira, procedo de una vieja escuela de ingeniería sanitaria europea, ¿okay? Llegué a España precisamente hace muchos años con algún proyecto precisamente europeo, de los primeros, a partir del momento en que España entra en Comunidad Europea, en el 86, y un proyecto que precisamente eran las acciones integradas para hacer que todas las universidades europeas trabajen todas en proyectos comunes y no remando cada una por su lado. Y bueno, pues he tenido una suerte enorme de entrar precisamente a través de esto, porque pues mira, conocí aquí varias personas que esta tarde seguro que están con nosotros y que se dedicaban sobre todo al campo de la investigación en sanitaria. Sí, para los más jóvenes diremos que en los años 80 has mencionado la escuela francesa. La escuela francesa en depuración de aguas residuales en los años 80 probablemente era una de las más fuertes a nivel mundial, ¿no? Sí, había efectivamente pues mucho contacto con Francia. De hecho, hasta ahora no lo he perdido este contacto porque estoy también trabajando a cargo de varios programas que hay en Suez, que son a nivel mundial, en pues, conocimiento, retorno de experiencia y innovación. Y bueno, pues, pero ahora yo diría que esta escuela francesa pues ha sembrado mucho, pero ahora hay muchas escuelas, por ejemplo la española también, que está sembrando enormemente hacia países iberoamericanos. Y yo diría que ahora hay un excelente nivel en muchos países en la ingeniería sanitaria. Y una actividad importantísima, yo te lo encuentro también en España a nivel pues, universitario y a nivel ingenierías en este campo. Yo diría que España además es un país que quiere mucho el agua y que la necesita más que ningún otro. Y hay efectivamente excelentes profesionales ahora alrededor de todo este campo. Y un campo también muy interesante porque yo diría que he tenido un poquito más de 30 años de experiencia, pero como 3 fases en mi vida profesional. Una primera que era como un aprendizaje, una decena de años descubriendo muchas cosas nuevas, porque el campo de la depuración es un campo muy amplio. Y después unos 10 años quizás un poco estagnantes, que no había grandes cosas nuevas, etcétera. Pero la última década la encuentro riquísima en tecnología y en tratamientos. Hoy ya que pues el que no granula con lodos es porque no hidroliza con fangos o el que no higieniza con otra cosa. Es decir, que yo diría que hay una evolución tecnológica importantísima en biotecnologías que efectivamente nos da un futuro bastante interesante. Tu empresa ha sido una de las que va en cabeza respecto a una palabra que vamos a hablar ahora, y tú que estás en ese punto destacado, ¿no?, de operación de EDAR, pues lógicamente eres uno de los mejor conocedores. Si yo te digo biofactoría, ¿tú qué me cuentas, Philippe? Es una historia bonita la biofactoría. La biofactoría o la ecofactoría es semántica, pero yo pienso que sí, que efectivamente hay un empuje importantísimo en temas biológicos, tanto yo diría pues en digestión, en aerobios, en
tratamientos incluso avanzados del agua, que eso es uno de los temas que necesitamos. Y efectivamente la ecobifactoría o la biofactoría pues tiene que estar básicamente en el centrar un poco nuestra profesión en el mundo de la economía circular. Entonces, efectivamente, nuestras plantas tienen que ser sostenibles y no tienen que ser, es un discurso que todo el mundo conoce, pues no tienen que formar parte de una economía lineal, sino que intentamos reciclar todo lo que hay. Yo vuelvo a los fundamentos, pues la primera cosa que hay en el agua residual es agua, pues agua para reutilizarla, o para tratarla mejor, o para beberla después, o para lo que sea. Hay carbono, hay nitrógeno y hay fósforo. Básicamente diría que hay minerales y carbono y agua. Agua que lastimosamente no reutilizamos lo suficiente, a mi juicio, en un país donde precisamente más lo necesita. Me parece que está Rafael aquí escuchando y es verdad que lo hemos hablado muchísimas veces. Un país donde el agua a veces perdemos de vista que es el vector de desarrollo económico y social. En el medio del Sahara pues no hay industrias y no hay vida y no hay nada. Y aquí, pues claro, un agua que tenemos que proteger cada vez más. La reutilización es un tema también que llevamos muy a pecho con Pedro Simón, que he visto también aparecer aquí en los escuchantes, pues una reutilización que la verdad es que estamos haciendo poco, muy poco. 6, 7, 8% del agua española depurada, regenerada, es muy poco. Cuando vemos a otros países que están cambiando un poquito la estrategia que precisamente respecto a esto, hoy tenemos, diría, unas barreras más jurídicas que no técnicas, porque la técnica ya hace muchos años que está más que bueno, absolutamente pues, conocida. El problema, pues diría que es curioso que a partir del momento en que aparece en España el 1620/2007, en vez de proporcionar la reutilización, pues pocos grandes proyectos se han hecho. Entonces, quizás que aquí hemos querido legislar algo que el objetivo pues no ha sido lo que hemos cumplido al final. Ahora tenemos efectivamente la 741/2020 para la reutilización en la agricultura, que es este reglamento que empieza a intentar fomentar también el uso de agua regenerada en la agricultura, pero espero que realmente a través de sus desarrollos o lo que sea realmente un fomento y no una barrera como otras legislaciones. Y básicamente esto. En carbono pues tenemos un gran reto con la energía para sobre todo la descarbonización. Tenemos un carbono biogénico en nuestras depuradoras, en lo que nos entra, por lo tanto que seamos capaces de sacar el mejor partido. Yo me he alegrado mucho al ver el proyecto del Real Decreto para transposición parcial de la directiva del 2018 del 2001, perdón, del 2018-2001, que es relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, cuando podemos ver que por fin el biogás para transporte o biocarburantes avanzados ya es de doble cómputo. Entonces, ya por fin tenemos ahora, igual esto nos impulsa a darnos cuenta de que el carbono que tenemos en aguas residuales pues ya deja de ser completamente un residuo mal visto y ya comienza a ser pues una perla que igual ayudará también a subsanar una serie de costes ambientales, quiero decir, de la depuración, que no estaban fácilmente subsanables hasta ahora, porque pasaban todos a tarifa. Y espero también ver... ¿Sí? No, termina, por favor. Y después yo siempre también espero ver también algunas cosas respecto a lo que queda después al final, que es el nitrógeno, el fósforo y el carbono, para intentar volver a agricultura. En un país donde hay una desertización marcada desde hace muchos años y un reto ante el cambio climático de intentar pues, hacer que esta agricultura, que es una agricultura de alto nivel que hay aquí, pues fomente realmente
el tema de la reutilización de lodos en la agricultura y ayude de alguna forma a hacer las cosas bien. Y de esto también podemos hablar un largo rato, vamos. Pero economía circular y biofactoría van de par, y esto sí que para mí es el reto de los próximos años. ¿Y tú crees que, tú que conoces y has tenido que trabajar y echar a andar algunas experiencias notables, tanto en Chile, bueno, como incluso en España, ¿no? En la parte sur, en la parte en el área de Barcelona. Estos temas, sobre todo aquí en el Estado español, se declaran como asumibles, me refiero a las biofactorías, pero ¿realmente hay un soporte de apoyo a esto o es simplemente una declaración de intenciones? Bueno, mira, lo que yo celebro mucho es este proyecto de Real Decreto para la transposición parcial de esta directiva de fomento de uso de energía procedente de renovables, porque ya por fin se ve un impulso, yo diría, sobre todo para la gestión de lodos y una clarísima dirección. ¿Okay? Esto es lo primero. Después, yo pienso que este impulso lo tenemos que crear nosotros, tanto las administraciones como las empresas privadas. Remando en el mismo sentido, yo seguro que llegaremos a hacer unas cosas interesantes. Igual a veces el diálogo no sé si es suficientemente fluido o no. A ver, nos entendemos todos, somos clientes, proveedores o lo que sea, pero yo pienso que esto es trabajando conjuntamente que llegaremos a hacer cosas positivas. Los operadores necesitan pues su tiempo, quizás que tenemos que mirar un poco también cambios de contratación en el futuro, porque los operadores necesitamos tiempo para amortizar pues lo que podría ser implementación de nuevas tecnologías que permitan ir hacia determinados como diría, pues, logros en la economía circular. Y, bueno, yo pienso que si trabajamos juntos, llegamos. Yo, antes de continuar, Philippe, y vamos a ir dando paso pronto a la gente que quiera intervenir en directo, revisando un poco el tema de Suez, veo que quizás vuestra primera gran experiencia de biofactoría fue en Chile, en la planta de Gran Santiago. Sí. Con aguas andinas. Luego, por lo que veo, ya esa planta os sirvió de referencia para poder montar en Granada, en Survivados, la planta que tenéis también, y la del Prat de Llobregat con Aguas de Barcelona. ¿Cómo estáis ahora mismo en este punto? Danos unos detalles de estas plantas, sobre todo la de Santiago, la de Granada, que creo que ya está a bastante rendimiento. Cuéntanos un poco. Pues la de Santiago, hay varios temas. Bueno, hay la implementación de nuevas tecnologías, sobre todo en tratamiento de side stream. Además, la Farfana y Mapocho son plantas que actualmente tienen un reto suplementario respecto a la eliminación de nitrógeno. Por lo tanto, aquí estamos trabajando sobre todo en eliminaciones parciales o de side stream, por ejemplo, de nitrógeno, y también en mainstream, cambiando procesos, es decir, que cada vez hay cosas más complejas. Los lodos, antes una buena parte de ellos se llevaban a algún vertedero, ahora hay, por ejemplo, en Farfana es una cosa, en Farfana 8 hay una plataforma de gestión de lodos, por ejemplo, basada en secado solar, ¿okay? Y después aplicación agrícola, pero sobre todo secado solar, que es un tema. La climatología de Santiago de Chile es muy similar a la mayoría de las climatologías españolas de la parte más mediterránea, y quizás que todo lo que son secados solares de lodos es un poco olvidado en España, pero esto funciona muy bien, secados de alto rendimiento. Y sin gastar, por ejemplo, este magnífico biogás, que es una perla, en todo lo que es pues secar lodos, que tampoco es un producto de una valorización tan interesante como la valorización energética de un
de un gas que podemos, en estas biofactorías que hay, una grande de ellas, pues trata el gas, lo transforma en biometano y lo inyecta en la red, que representa un 15% más o menos del gas ciudad consumida en la ciudad de Santiago, y otra pues trabaja sobre todo pues, en motogeneración. Y yo pienso que ahí, bueno, pues es lo que se hizo en el momento de esta inversión, se ha completado, pero dudo mucho del futuro a largo plazo de la utilización de gas para hacer electrones. Visto lo que cuestan los motores y lo que cuesta el mantenimiento de los motores, pues hoy la verdad es que yo entiendo que ha sido la cogeneración una cosa muy interesante hasta ahora. En algunos casos en España había sido fomentado por una serie de reales decretos, el 1828, el 436, etcétera, etcétera, que ya han dejado de subvencionarse, y yo dudo mucho que se subvencione en el futuro. De hecho, ahora a nivel energético lo que se tiene que hacer con el biogás está muy caro. Entonces, esto para Chile, es decir, residuo cero, hay alguna de las dos plantas que es ya pues principalmente autosuficiente a nivel de energía. La otra lo es si computamos el gas que se exporta a la red, depende siempre de qué cogemos para el balance. Es decir, que es verdad que se compra energía eléctrica, pero por otra parte se genera totalmente un biogás que se mete como biometano en la red. Yo pienso que es la vía, después en alguna otra planta también, como la de Mapocho Trebat, se está hidrolizando el lodo biológico para llegar a un mejor rendimiento de la digestión anaerobia, para sacar algunos puntos más de producción de biogás y minimizar la producción de lodo, sobre todo, bueno, minimizarla también por la disminución de materia seca y también por el aumento de la sequedad. Y esto permite, pues, rascando un poquito en todos los sitios, pues permite tener menos producción de fangos, más concentrados, más biogás. Tampoco, más biogás tampoco es para tirar cohetes, quiero decir, no producimos el doble de biogás, pero bueno, algunos porcentajes más que permiten, pues siempre, digo, rascando, pues llegar a una autosuficiencia energética y a unos lodos más higienizados que pues permiten, bueno, yo pienso que es esto. Granada es un tema también con un approach que es muy cercano, muy ligado con la parte de energía renovable. Ahora pues se están cubriendo todo lo que se puede de superficies con fotovoltaica, etcétera, pues y yo pienso que al final lo que tendremos que hacer todos es hacer un poco como los americanos. Cuando hay un proyecto de una cierta envergadura que entonces requiere un poco de ayuda energéticamente, por ejemplo, o lo que sea, pues tener proyectos de compensación. No necesariamente en la propia planta depuradora, sino pues fuera de la planta depuradora, para precisamente después aportar lo que se necesita. Es decir, que la energía que nosotros podamos necesitar de más, pues que sea una energía que venga directamente de renovables, pero compensatoria directamente a través de no solo de 4 paneles fotovoltaicos que se coloquen en la instalación, sino de realmente proyectos ad hoc. Filip, si te parece, vamos a ir dándole paso, que ya tenemos a Rafael Marín por aquí, tenemos a Joaquín, y con eso vamos animando un poco el café. Joaquín, buenas tardes. Hola, Joaquín. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Filip, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, yo voy a mi tema. Yo ya conozco tu opinión, pero porque nos vemos muy a menudo, pero me gustaría que la expusieras tú también para que la gente la conozca. El tema de los lodos. Los lodos son realmente el gran producto de una depuradora, porque el agua pasa de largo por la depuradora, será un producto al final que puede reutilizarse, pero realmente el producto final de una depuradora son los lodos en cantidad y en calidad, yo me atrevería a decir. El tema, a mí me gustaría que opinaras un poquito por lo que ya te ha preguntado anteriormente Fernando. Estamos viendo un marco regulatorio cambiante, muy cambiante, en definitiva, con unas directivas europeas y un marco europeo que no está precisamente muy a favor de la reutilización de los lodos. Están bajando últimamente en algunos subproductos bastante más mitigados, como el tema de la escobita, el tema de
de todo del fósforo y de algunos otros subproductos, pero se está olvidando el gran producto que son los lodos, ¿eh? Y de hecho ya sabemos que la legislación europea lo ha descartado en la fin de condición de residuos por el tema de fertilizantes. Parece que ha quedado a una regulación estrictamente nacional, que cada estado y de acuerdo a su marco ambiental regule. Y ahí es a donde yo voy. ¿Qué opinas tú de lo que está pasando en España? Porque precisamente en España los borradores de normas que estamos viendo en los últimos años no se ve que vayan precisamente en ese fin de lo que dice la legislación por un lado, que dice que los lodos deben de volver a la tierra, que estamos en un país con una concentración importante, con unas tierras que tienen un déficit de materia orgánica importante y con un nivel de metales pesados que es muy bajo y que, por tanto, hacen perfectamente viable la recuperación agrícola, pero que después no vemos que lo que se dice a nivel de política se traduzca en los borradores de normas que estamos viendo. Y quería un poco que tú explicases un poco el tema, ¿eh? Gracias. Pues gracias, Joaquín, Matri, por la pregunta, porque es verdad que es un tema muy es una paradoja. Es decir, tenemos efectivamente, como bien lo acabas de decir, pues la condición de end of waste del lodo que está completamente bloqueada porque el lodo seguirá y seguirá siendo siempre un residuo. Por lo tanto, no se va a transformar en producto y olvidemos completamente este tema. Además, el legislador europeo, con su reglamento del 2019, el 1009, dice muy claramente que no se puede disponer en mercado de productos fertilizantes ni los compost realizados con lodos, ni los digestados, por lo tanto, los lodos ya no se pueden disponer en el mercado de productos fertilizantes. Esto el legislador europeo lo ha planteado así porque considera que el mercado de fertilizantes es un mercado europeo, ¿okay? Pero no es un mercado nacional. Como los lodos no traspasan ninguna frontera, ¿okay? Entonces, ¿por qué darle un estatuto de producto a algo que pues, las legislaciones locales lo tienen que acabar de pulir? Por lo tanto, tenemos el lodo que para el futuro, el europeo, el reglamento europeo de disposición del mercado de productos fertilizantes ya nos dice que no lo es. Y por lo tanto, seguirá siendo siempre y ad vitam aeternam un residuo. Entonces, lo que sí que aquí el legislador nacional, efectivamente, con el borrador que tú estabas diciendo de fertilización sostenible de suelos, dice, bueno, pues señores, hay determinados momentos del año que no se puede aplicar el lodo en la agricultura. La reglamentación andaluza dice lo mismo, en Cataluña también han hecho un intento de hacer exactamente lo mismo, durante 3 meses al año no se puede. Por lo tanto, claro, aguantar 3 meses de lodos al año en una depuradora es complicado, porque no estamos generando lodos como para poder después almacenarlos durante 3 meses. Por lo tanto, ya únicamente el hecho de poner una condición sobre el almacenamiento es una broma que nos va a costar carísimo. Entonces, claro, el legislador europeo cuando hace una modificación de una directiva, de un reglamento, lo que sea, siempre hace un economic assessment, es decir, que siempre mira lo que la fiesta va a costar. Y aquí lo que me da la sensación un poco es que nadie ha pensado en lo que va a costar la fiesta, primero, y segundo, porque claro, las infraestructuras se pueden hacer. Pienso que este borrador obliga en alguna forma el productor de lodo a, por lo menos, almacenar en su casa y después sacará la basura y la pondrá en otro sitio. Pero, de momento, es almacenarlo en su casa. Por lo tanto, hay que construir infraestructuras para tratar el lodo, para poderlo almacenar en su casa, etc. Esto es un pastón, Y, claro, no estamos preparados actualmente en las instalaciones para hacer esto. Sí que lo que contaba antes de Chile es esto, es decir, Aguas Andinas allá ha decidido construir una plataforma de lodos que se compró en su momento unos terrenos ahí en medio del desierto de 1.800 hectáreas. Bueno, lo mismo en Arequipa, en Perú, lo mismo en varias plantas que hay en Estados Unidos, en México, etcétera. Unas superficies grandes, metemos el lodo ahí a secar al sol, después los acumulamos, los metemos a la agricultura, lo que sea, pero después tenemos un producto, porque ya solo el secado solar permite tener alguna cosa primero almacenable y después, sobre todo, manejable.
y aplicar efectivamente en los momentos de las campañas de primavera o en las campañas de otoño, bueno, o sea, realmente se puede realmente poner algo en la agricultura. Entonces aquí se está pidiendo algo que no tenemos infraestructuras preparadas para esto y tampoco se está hablando de cómo se va a pagar esto. Este para mí es el problema gordo. ¿Tenemos que esperar que esto será alguna actuación de interés general o será el interés particular de cada municipio que tiene una depuradora y que tiene que poner el dinero a esto y meter la inversión después en tarifas? En fin, yo pienso que toda esta parte aquí, a ver, no la he visto reflejada en ningún sitio. Es decir, que cuando uno tiene que armar una fiesta, tiene que saber cómo la va a pagar. Y aquí es un poco... Esta respuesta no la he visto aún, pero precisamente yo pienso que es una de las cosas que efectivamente a través de lo que son partenariados entre públicos y privados tendríamos que igual un día sentarnos alrededor de una mesa y decir, a ver, ¿cómo resolvemos este tema? El tema se va a complicar mucho, Filipe, porque el interés general, olvídate de él, porque ya has visto el plan de SEA, que una de las cosas que quería el Ministerio es quitarse el interés general, quitarse la obra de interés general, con lo cual se va a quedar todo supeditado a la iniciativa privada o pública. Y bueno, ya hemos visto lo que ha pasado con la orden andaluza. Se dieron tres años de moratoria para la entrada en vigor de los tratamientos, han pasado los 3 años y ha habido que dar un año más porque no está en la infraestructura y posiblemente en un año más tampoco van a estar, porque en la iniciativa privada tampoco hay dinamismo en estos momentos como para que veamos que se pueda hacer grandes inversiones. Claro, es que lo que comentábamos precisamente ayer cuando estábamos tomando un café juntos con Joaquín, es decir, que ¿cómo quieres que una empresa privada, si fuera el dinero tuyo, lo pondrías en algo que no sabes si se va a posponer un año más o 2 años más? Sin saber si vas a tener un contrato de 7 o 8 años para amortizar la inversión que vas a poder hacer. Mira, hoy, si te compras un terreno y quieres plantar una planta de compostaje encima de este terreno, ¿cuántos años necesitas de trámite administrativo para tener una licencia ambiental, para poder meter el primer kilo de lodos encima de esta plataforma y ponerla a operar? Claro, todo esto son una cantidad enorme de gastos, una cantidad enorme de trámites, y sin tener absolutamente ninguna certidumbre de que esto después al final va a resultar. Entonces, claro, o te llamas el tío Sam, y entonces vas acompañado de alguien que dice, pues mira, un filántropo que dice, mira, vamos a intentarlo, pero es un tema muy complicado, muy complicado. Entonces aquí, claro, yo pienso que lastimosamente, si no sabes cómo vas a implementar algo, lo mejor es que lo dejes como está y no lo fuerces. O si lo fuerzas, tienes que saber cómo vas a llegar a implementarlo, porque si no, vamos, vas a hacer una ley para ser ilegal. Es un poco paradójico, vamos. Pero efectivamente es complejo. Rafael también está por aquí, quería comentarnos algo, ¿verdad? Rafael Marín. Hola, buenas tardes a todos. Felicidades a Filipe, no puede ser de otra manera porque creo que es una de las personas potentes en el campo del agua residual en nuestro país. Hombre, decirle, Filipe, que para ser un mueble te veo con bastante movilidad, o sea, debe ser un mueble de Ikea, no de olivo, ¿no? Bueno, fuera de broma, dicho eso, hay dos cuestiones tal vez que son relevantes, pienso yo, y que seguro que van a salir aquí, pero como no han salido, pues yo la saco a colación. Una de ellas es que precisamente hoy en El País viene un artículo hablando sobre la potencialidad que tiene el agua residual como testigo de anticipación a pandemias de diferentes virus y pandemias, epidemias, etcétera, que puedan tener la población en un futuro, ¿no? Sobre eso, hombre, a mí, además viene el secretario de Estado, Hugo Morán, pues habla de que, curiosamente, algo que no ha ocurrido hasta ahora, y enlaza un poco con lo que ha dicho Joaquín, pues que va a haber una serie de dineros públicos, no se sabe a quién van dirigidos para este tipo de seguimientos, porque la experiencia que tenemos todos es que los seguimientos los hacemos a costa de las empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues esto es una piedra más de que tenemos en nuestras manos un subsector
de actividad dentro del agua en general, en este caso el agua residual, que tiene una serie de patas muy positivas para toda la sociedad, pero que probablemente, y enlaza con lo que ha dicho Joaquín anteriormente, no tiene bueno, los dividendos, o sea, produce los dividendos, pero no recibe las aportaciones que serían correspondientes para dar a la sociedad o para resarcirse de lo que recibe la sociedad. Eso por una parte. Pongo el ejemplo de la actual de la pandemia, ¿no? Pero también hay otra cuestión. Tú y te planteo, porque tú eres una persona, lógicamente, con mucha experiencia en este tema. Hay otra cosa que a mí también me preocupa mucho y es el cómo vamos a abordar, no técnicamente, sino, si me apura, incluso económicamente, cómo vamos a abordar los retos que se nos plantean con la cantidad de sustancias de preocupación emergente, entre los cuales, evidentemente, pueden entrar microorganismos, las famosas, entre comillas, superbacterias y toda esta serie de cosas, y también los compuestos emergentes químicos que cada vez nos restringen más, y está bien, no digo yo que no, desde el punto de vista de las normativas que vienen de Europa, de las normativas que vienen en España, incluso de las autonómicas. Claro, eso nos va a plantear un escenario radicalmente distinto de lo que hoy conocemos como una planta depuradora de aguas residuales. O sea, ya no hablo de una biofactoría, hablo de que tendremos que luchar contra una serie de compuestos por los cuales hoy en día todos sabemos que las depuradoras no cuentan medios. Los medios existen, pero hay que pagarlos. Entonces también traslado nuevamente, tal vez seamos un sector muy poco bien tratado por lo que sería la administración pública. Tú no sé si he hablado demasiado. ¿Tú cómo va esta serie de temas? Eso es un tema, un tema a añadir a la larga lista de lo que falta como recurso en nuestro campo. Yo te diría que hay uno que primero me da más miedo, es que podremos hacer tratamientos avanzados del agua si realmente nuestros tratamientos primarios y secundarios funcionan bien. A ver, ¿a qué me refiero? Y vamos a hacer un poquito toda la cadena esta. Primero, tenemos unos activos en depuración que tienen todos aproximadamente unos 20 años, entre 20 y 30 años. ¿Okay? La gran mayoría de las plantas empezaron a construirse en España, excepto las de Madrid, Barcelona y alguna cosa, pues en los años 90, para decirlo así, de las 3 décadas, 90, las 2 décadas, 90 y 2000. Entonces, son plantas que tienen entre 20 y 30 años, donde hay muchos sitios donde no se han tenido ni siquiera suficientes medios para mantener el activo intacto. ¿Okay? Entonces, ya esto es un primer tema. Que si no es como con la reutilización, es que con la reutilización o con tratamiento avanzado, si no tenemos una planta que esté absolutamente bien a nivel de assets, ahora, ¿cómo le quieres exigir? Además de poner un tratamiento mucho más avanzado de lo que podía haber hasta ahora. Entonces, en muchos sitios hay un déficit bueno, como en agua potable, exactamente lo mismo con las redes de agua potable, etcétera, pues en depuración yo diría que además son electromecánicos, un tubo efectivamente igual te puede durar 20, 30, 50 años o 100 años. Pero una escala, un teléfono móvil en 10 años lo has cambiado 3 veces, una escala, pues mira, al cabo de 5 ya es obsoleto. Entonces, imagínense todos lo que realmente nos está faltando actualmente como recursos solo para mantener el activo. La Comunidad Europea, lo digo muchas veces, la Comunidad Europea ha pagado la primera ronda, pero no paga la segunda. Es decir, que esto ya a nivel de costes de mantenimiento de instalaciones, pocas son las administraciones, y las hay, ojo, las hay, pero pocas que están realmente defendiendo y manteniendo el activo en su estado. Después, efectivamente, nos vienen otras historias como lo que hemos dicho antes. Si queremos ser finos con los lodos, pues aquí ya el tío Sam de la Comunidad Europea probablemente no va a pagar nada. De momento, o ya veremos con estos magníficos fondos que tienen que llover, el día que llueva, si van a ir destinados a este tipo de actividades o de proyectos.
Si vamos ahora a los CSs, ¿okay? A los Compound of Emerging Concern, etcétera, etcétera, que es también lo que viene. Y hay cuencas en España que Granden les hace. Yo cuando pienso en la cuenca del Llobregat o la cuenca del Ter en Barcelona, o en Cataluña, donde tienes 4 millones y pico de habitantes en Barcelona que están bebiendo el agua, que proceden de sistemas de saneamiento, donde tienes como 50 o más plantas depuradoras que vierten en ellos, que no tienen precisamente ninguno de estos tratamientos avanzados, como hablan los suizos o los alemanes últimamente, para efectivamente evitar la salida de todos estos compuestos de preocupación emergentes. Pues si además tenemos que añadir este tipo de tratamientos, imagínate la cantidad de dinero que se necesita, y si lo repercutes a tarifa, pues vas a ver quizás un día que efectivamente alcanzaremos las medias de otros países europeos, donde efectivamente el precio del agua residual es más alto que el coste del agua potable y del transporte. Pero hoy yo te diría que hay un déficit enorme efectivamente en esto. Entonces, efectivamente, cara a hacer lo que tú dices, Rafa, cara a gatillar o armar nuevos proyectos que van más allá en el tratamiento, hoy lo veo completamente no innecesario del todo, al revés, lo veo absolutamente necesario, pero la verdad que cambiaremos de financiación de todo esto. Porque aquí es otra fiesta muy costosa de... Los suizos para esto hicieron un referéndum. Para aumentar el precio del agua, para desarrollar las 70 plantas estas que tienen de tratamiento de compuestos de preocupación emergente, han llegado a hacer un referéndum para que los suizos se pongan todos de acuerdo y digan que sí o que no al incremento de coste que esto implica. Los suizos que tienen dinero y que probablemente el agua es el último de sus preocupaciones. Que las hay que... A ver, Filip, como tienen dinero, pues lo cuidan, ¿no? ¿Cómo? Que como tienen dinero, que lo intentan cuidar. ¿Por qué lo cuidan? Sí. No, una cosa, Filip, y ya saltando, digamos, a otro tema. Oye, ¿y a ti qué se te ocurre que podemos hacer para quitarnos a las depuradoras, que son las que contaminan el medio, evidentemente? O sea, las depuradoras no depuran. Las depuradoras para muchos son los agentes contaminantes de nuestros ríos, de nuestros cauces, de nuestros mares, como por desgracia estamos mal. Oye, ¿qué podríamos hacer? ¿A ti qué se te ocurre? Bueno, tú lo sabes. A ver, primero hay un tema que está muy de moda ahora. Además es tu actividad, Rafa, en AEAS, por ejemplo. Es que para mí hay un tema que es fundamental, que es el control de lo que estamos tratando. Es decir, que no... ¿Por qué el lodo no es no se puede disponer en mercado de productos fertilizantes? Pues porque es el mundo de la fracción orgánica de basura que ha arrastrado también el lodo. Es porque no está considerado el alcantarillado como una recogida selectiva. Es decir, tú puedes tener una end of waste, por ejemplo, o puedes valorizar un producto a partir del momento en que su recogida, o residuo a partir del momento en que su recogida ha sido selectiva. El legislador europeo te ha dicho, pues mira, no considerar el alcantarillado como recogida selectiva, porque todo el mundo puede echar de todo y el control es, bueno, el que es. ¿Okay? Bueno, igual hubiéramos hecho un control mucho más exhaustivo de lo que se vierte a la red de alcantarillado, que hubiéramos podido demostrar que efectivamente solo son, pues, las cosas domésticas que van. Igual el legislador se hubiera comportado un poquito mejor con los lodos. ¿Okay? Lo mismo con el agua. ¿Okay? Yo pienso que mientras no... para evitar esto tenemos que ver efectivamente todo lo que se está viendo. Hoy, efectivamente, antes hablábamos de vertidos industriales a cauce. No, ahora estamos hablando de los vertidos de las plantas depuradoras a cauce, porque la planta depuradora se dedica a cargar toda una serie de productos que no han sido biodegradados completamente o de ninguna manera, y que entonces al final salen por la salida de la planta depuradora. Aquí, pues el legislador europeo intenta tímidamente ahora de sacar el joker de la responsabilidad extendida del productor. Es decir, aquellos productores que fabrican algún producto
que después sabemos que se va a encontrar en el medio ambiente, pues que sea él que pague la fiesta de eliminar los productos. Pero bueno, en agua residual esto lo veo un poco lejos, ¿okay? Lo veo más fácil para uno que fabrica envases, por ejemplo, que no para uno que está fabricando fármacos, ¿okay? Pero yo aquí veo una respuesta difícil de solucionar sin aportar dinero y sin repercutir efectivamente una cierta cantidad de dinero en la tarifa para poder efectivamente subsanar tratamientos avanzados para eliminación de esto. No, para acabar el comentario que viene a cuento, que solo nos queda poco más que llevarle dulces y cosas de estas a los compañeros que tengan que pasar por las instituciones penitenciarias, ¿no? Sí. No, es que sí. Esto, la fiesta nos va a costar caro. Buenas tardes también, Juan José Salas, que lo tenemos hoy por aquí tras unas buenas vacaciones. Juan José, buenas tardes, ¿cómo estás? No te escuchamos. No te escuchamos, Juan José. Juan José, tienes el micrófono desconectado. No. A ver, ahora lo has desconectado. A ver, intenta ahora. No, estás desconectado. ¿Por escrito? No. A ver, intenta activar, Juan José. ¿Ahora? No. No te escuchamos. Bueno, José Miguel, vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar a Rafael Mujeriego, que está también por aquí. Rafael, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Rafael. Enhorabuena por la iniciativa y por la realización. Yo he estado escuchando a Philippe y a todos vosotros. Se me ocurren algunas reflexiones. En primer lugar, decir que realmente cada vez hacemos mejor esta tarea de definir el reto. Somos buenos, ¿eh? Conseguimos definir el reto y como lo hacemos cada vez mejor, cada vez es más abrumador. El reto, puesto en palabras de Philippe, de que nos va a costar mucho, yo creo que solo le falta decirnos que nos va a costar la bolsa o la vida. Y yo lo entiendo que es así. Quizá, a mí se me ocurre, y yo voy a hacer una serie de reflexiones ahora, de que siguiendo ese modelo que yo como profesor he aplicado mucho tiempo, de decir, cuando los alumnos, en este caso los reguladores o los responsables políticos, no entienden lo que les queremos transmitir o lo que les hemos transmitido, se pueden plantear dos cuestiones o dos preguntas. O es que no lo entienden porque no prestan atención, o es que nosotros no lo sabemos explicar adecuadamente. Y yo creo que hay una parte de las dos. Con los alumnos suele pasar eso, ¿eh? Cuando en el examen recibes respuestas a una pregunta, numerosos alumnos que responden mal, yo automáticamente ya tengo el diagnóstico. El diagnóstico es que yo no se lo he explicado bien. Y en este caso yo llego a pensar que puede haber un poquito de esto y eso podría empezar por conseguir que sea el público nuestro mejor cómplice. Porque claro, si solo transmitimos y los medios de comunicación lo captan inmediatamente, de que esto nos va a costar mucho y todo esto, eso es la primera cosa que el público quiere oír para desconectar. Es decir, pues que sea lo que Dios quiera. Si hemos de morir, pues cuando sea. De manera que yo creo que todo esto, más allá de la reflexión cordial y profesional que tenemos ahora, convendría documentarlo muy bien. Hay que documentarlo muy bien para poder transmitir esos conceptos. De cuánto cuesta, a la vez que ser exigente y decir, oiga, ya lo dicen las directivas de hace mucho tiempo en tono un tanto autoritario. El que contamina paga. Hay que decirle al público seguramente es que mantener la calidad ambiental tiene un coste. Y si cada uno de nosotros la deteriora un poquito, pues ese coste hay que sufragarlo.
Lo tenemos que hacer por el bien del medio, por el bien nuestro y por el bien de todos. De manera que yo creo que lo que conviene es reformular el mensaje, esa petición, esas demandas, esas exigencias que nosotros, como vosotros sobre todo que estáis más ahí en el campo diario, veis que hace falta reponer activos, que hace falta esto, que hace falta asegurar que la depuración, que tal y que cual. Perfecto. Pero habrá que documentarlo de otra manera porque tal como lo llevamos haciendo hasta ahora, entonces más que aumentar el reto. Y en particular, fijaos, yo en un tono así afable y crítico, la terminología. Soy especialmente sensible a esos temas. Le vamos a llamar ahora, y me parece correctísimo, a las EDAR biofactorías. Y seguimos hablando de los fangos. Si la palabra bio tiene un significado, esta mañana se estaba explicando a un colega. La palabra biosólidos surgió de una iniciativa de la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos en un concurso de estudiantes de high school, de enseñanza secundaria, que les preguntó, oiga, ¿por qué no nos proponen ustedes, chicos, jóvenes, una palabra que sea más motivadora, menos sucia que un fango? Y se les ocurrió lo de biosólidos, y la palabra biosólidos es la que aparece ahora en todos sitios. No obstante, nosotros seguimos utilizando fangos. Y secundario y terciario no existe en la normativa. Tenemos que hacer un esfuerzo de reformular, porque hoy día la comunicación es muy importante, la percepción es fundamental. Y más allá de que tengamos unos argumentos sólidos, bien documentados, bien valorados numéricamente, del coste, de la energía, de lo que sea, lo tenemos que transmitir con palabras adecuadas. Fijaos, hace unos momentos, en el boletín de noticias, la gente en Florida han establecido un nuevo indicador de cuánta agua reutilizan, por poner un ejemplo, por habitante y día en Florida. Y vosotros, posiblemente, algunos ya habéis estado en Florida, o habéis visto la televisión, o los huracanes, o los tornados. Florida es un local tropical con una lluvia igual o superior a Galicia, pues resulta que es el que más reutiliza de todos los Estados Unidos, por persona y por día. Bueno, habrá que valorar estas cosas y decirle al público, oiga, que ustedes están haciendo un gran progreso con sus aguas, dejando al margen el tema de la reutilización, ¿eh? ¿O de cuánta energía necesita usted? Porque fijaos, nos penalizamos inútilmente y yo diría que injustificadamente el sector de la depuración diciendo la planta depuradora, no digamos una planta grande, la de Besós o la de Sevilla o la que sea, gasta tantos gigavatios hora al año, no sé qué. Oiga, pero es que atiende a muchos millones de personas. Vamos a dividir eso por las personas que son y salen 5 vatios por persona y día. El monitor que yo estoy utilizando ahora gasta ya solo 40. 40 vatios tiene de potencia. Y resolver, adecuar, depurar mi agua residual puede costar el equivalente a una potencia instalada de 5, 6, 7 vatios a la hora. Y no digamos si hacemos recuperación de energía, con los biosólidos, el proceso anaerobio, ponemos paneles de estos fotovoltaicos, puede ser que ese número incluso salga positivo. Y tendríamos que decir al público, ¿usted sabe una cosa? En la planta depuradora, en vez de biofactoría, es una factoría de energía. Estamos haciendo energía para usted. En fin. No quiero aprovecho, Rafael, la pregunta que nos hace Juan José Salas, que no ha podido hacerla, como habéis visto, por el tema del micrófono. ¿Os parece acertada la denominación de biofactoría? Os la hago a los dos, a Filiz y a Rafael. Con esta manía, dice Juan José, de ponerle a todo bio por delante. Dentro de poco seremos biopersonas. ¿Os parece acertada esa denominación de biofactoría? Filip. Es un tema muy semántico. Nunca me parece bien, me parece bien de cambiar el vocabulario, pero yo prefiero lo que decía Rafael antes, yo prefiero realmente hablar biosólidos en vez de fangos, hablar de agua regenerada, hablar efectivamente de estos conceptos mucho más sobre los productos
que tú estás allá. La propia planta, pues que sea bio, otros la llaman eco. Bueno, está bien, pero para mí es más importante efectivamente la parte que semántica de biosólidos, por ejemplo. Yo respondo contribuyendo a esa respuesta que dice Philippe. Si tenemos otra designación mejor, se pone sobre la mesa del café, quitamos las tazas del café, la ponemos y la aceptamos. Si no tenemos una mejor, a mí esa ya me va bien. Me parece mejor que la de EDAR, que no significa nada para el gran público, pero si no nos gusta bio, somos seres biológicos, formamos parte de la biosfera. En fin, yo creo que es una cosa bastante buena. Pero se puede cambiar, ¿eh? Nada, y menos en estos momentos en que nada dura más que un teléfono, ¿eh? Los teléfonos ya, las impresoras, los monitores, todo dura ya cuestión de meses o de años. Así que le podemos cambiar. Pensemos una cosa y pongámosles un nombre, seamos visionarios. Hay que ejercer de visionario. Yo prefiero esta denominación de biofactoría, por ejemplo, que no la de la WRF, por ejemplo, que es el Water Resource Recovery Facilities o cosas de estas, que para una persona aquí, pues si yo digo esto a mi madre, me insulta, vamos, es que... También nos pregunta Juan José que si la aplicación del concepto biofactoría requiere un tamaño mínimo de planta para ser factible. ¿Qué os parece? En absoluto, para mí en absoluto. Yo pensé que hay ideas incluso alrededor de la biofactoría que pueden ser perfectamente aplicadas a la España despoblada o lo que sea, porque hay que encontrar también cosas allí que pueden tener un cierto impacto. Puede haber iniciativas de agrupación de municipios, de trabajos de qué sé, comunes en de centros logísticos o lo que sea, que permiten perfectamente tener estos mismos conceptos a nivel de una planta pequeña que de una planta grande. Al final lo que enfocamos es hacer algo lo mejor posible con este agua y utilizarla y darle otra vida en alguna forma después del proceso de depuración. Estamos hablando de utilizar los biosólidos lo mejor que sea. Estamos hablando de minimizar los consumos de energía o los impactos energéticos. Yo pienso que la planta sea pequeña o muy grande, pues además en plantas pequeñas hay, Juanjo ya lo sabe, hay cantidad de soluciones, por ejemplo, que son adaptadas a municipios de pequeño tamaño que son muy pertinentes y muy interesantes. Claro. Por esto yo para mí vale para todas. Rafael. Yo diría, volviendo a la primera cuestión que planteaba Philippe, hay que pensar que en inglés biofactory tendría un significado completamente diferente del nuestro. Ellos prefieren ese que tú has comentado, de resource recovery, porque la idea de resource para ellos es muy impactante. De manera que cada lengua, cada cultura, cada lugar, cada empleo de la lengua tiene unas peculiaridades, de manera que ellos le pueden llamar Resource Recovery Facility y nosotros llamarle biofactoría. Yo creo que es legítimo llamarle biofactoría por menos que haya algo de biológico en esa instalación. Y si me apuráis, podéis decir, oiga, ¿y el operario ya forma parte de la biofactoría? Pues sí. En cuanto haya algo que sea biológico allí, pues ya es una biofactoría, pero sobre todo muchas de nuestras instalaciones tienen un componente o micro de bacterias, microbiológico, o de algas, los humedales, o de fitoplancton, lo que sea. De manera que a mí me parece, mientras no sea una pura instalación físico-química, me parece bien ponerle biofactoría. Pero insisto, si somos capaces y visionarios de crear un nombre que sea mucho más atractivo, yo apuesto doble contra sencillo. Fernando. Mira el biogás. Nunca le hemos cuestionado. Sí, cierto. Fernando, te voy a ir a dar paso, nos estamos acercando ya a la hora, vamos finalizando, con lo cual te doy paso para que vayas cerrando tú y vayas concluyendo. Bueno, si me lo permites, quisiera hacerle una pregunta muy breve
a Philippe, ¿no? Que es nuestro invitado, buscando documentación para este café. Se te adjudica una frase en una entrevista, Philippe, que saco a referencia y que además coincide casi exactamente con algunas de los que otros expertos hemos comentado con ellos. La frase exactamente es: si los balances no cuadran en la SEDAR, es que falla el control. Si esta es una frase tuya, o al menos si la asumes, cuéntanos qué hay detrás de esta frase. El señor Lavoisier. Bueno, oye, no tiene mal antecedente, ¿eh? Sí, es que no, yo siempre que entro en una planta, bueno, lastimosamente lo hago cada vez menos, pero bueno, lo primero que hago es un balance. Es un balance y cogemos desde lo que entra, lo caracterizamos lo mejor posible, lo contamos lo mejor posible y entonces todo lo que entra tiene que salir. Bajo forma de gas, bajo forma de carbono. Cuando yo os he hablado de la biofactoría, he hablado del agua, es el balance hidráulico. ¿Okay? Después os he hablado de carbono, hay un balance de carbono que es, el carbono no se crea ni se inventa, no sé qué, el que entra tiene que permiten ver si efectivamente es la prueba del 9, si realmente nos cuadran al final. Entonces, sí, yo muchas veces detrás de esta frase hay, yo no soy partidario de gestionar una depuradora, por ejemplo, con el microscopio, es decir, que cuando tengo, bueno, los microscopios están muy bien, te dan una información muy relevante, te consola, te reconforta, cuando ves una patología, pues a veces pues, te ayuda en un diagnóstico, lo que sea, pero no es esto que te va a permitir realmente hacer cosas nuevas. Tú eres más ingenieril. Sí. No tan bio. Sí, sí. Tú eres tan bio, eres más ingenieril. Pero hay que decir que la biología, lo que decía al principio, está evolucionando a pasos agigantados. Mira, cuando estábamos mirando las ponencias de AEAS que se han propuesto para la próxima AEAS de Córdoba el año que viene, me parece que un 10% aproximadamente eran sobre temas absolutamente biológicos y microbiológicos asociados a nuevos tratamientos biológicos. Estamos hablando de granulación, de densificación, de realmente de otra tipología, pues aquí parece que está PER, también el consorcio de SOS, estaba la UDG proponiendo cosas, bueno, hay muchas personas que están trabajando, hay un impulso para mí importantísimo en la biotecnología a facilitarnos la vida. También detrás tiene que haber un poco de ingeniería y de balances que permiten conseguir las condiciones adecuadas para que esto se dé. Y yo aquí, la verdad es que pienso que hay un mensaje para mí muy interesante. Mi tercera década en este mundo de la depuración ha sido muy rica, especialmente en todo lo nuevo que está llegando y que está por llegar. Yo pienso que el campo nuestro es un campo que, bueno, va a ritmo de la asignación presupuestaria que tenemos. Si tenemos mucho dinero, pues avanzaremos muy rápidamente. Si tenemos poco, avanzaremos más lentamente. Pero sí que hay recorrido aún por hacer. Estoy de acuerdo contigo. Como además en varios momentos ha salido tu vena de empresa privada, que está muy bien, lógicamente, pues en la empresa privada uno de los factores más importantes es el aspecto económico. Bien. Pues yo os diré varias cosas para ir finalizando como nos ha pedido el director. Primero, ha sido el café de los que llevamos donde más he disfrutado, porque ha sido más café que otros, donde han intervenido varias personas
varios expertos, todos han estado y podrían estar en el café, por tanto he disfrutado, pues no sé si será correcto decir ahora esto, como decíamos antes, como cuando éramos niños, he disfrutado como un chino, pero ahora no sé si eso tendrá tintes racistas ya, por tanto, pero yo lo sigo diciendo, he disfrutado como un chino. Y luego otra cosa es que estoy sumamente preocupado, porque he visto que mi humilde papel en el programa lo han podido desarrollar pues varios de los participantes, por tanto el director estará pensando que incluso alguno de los participantes lo hará mejor. Y entonces... No, eso no es cierto. Yo me preocupo y bueno, os emplazo para el próximo mes, donde tendremos una nueva sorpresa, una persona del mundo del agua residual, del mundo puro de la explotación, con una dilatadísima trayectoria y que ahora mismo pues está activa y en el punto culminante de su carrera. Ya no os digo más porque dentro de unos días empezaremos con la propaganda, ¿no? Así que agradeceros a todos vuestra intervención, despedirme y si queréis ir vosotros cerrando, pues adelante y muchas gracias por la oportunidad, José Miguel. Pues muchas gracias a ti, Fernando, como siempre. Gracias, Rafael. Y gracias al invitado de hoy, a Philippe Rouget, que nos ha dedicado un ratito muy agradable y yo creo que ha sido muy agradable para todos. Gracias, Philippe. Gracias a vosotros. Pues aquí chao, hasta la próxima. Rafael, hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias.